Mire, cuando se trata de una línea de transmisión que es muy larga, ¿verdad? Estas líneas de transmisión, este componente de reactancia es bastante alto. Aunque uno ponga conductores en paralelo, ¿verdad? Muchas veces, como lo vimos en triángulos equiláteros o dos conductores por fase, al final la impedancia equivalente, claro, se reduce, pero cuando la línea es muy larga, este efecto de reactancia es bastante grande y la resistencia, pues, también lo es. Entonces, la tensión que se inyecta en un lado de la línea cae bastante. Por ejemplo, yo puedo poner un PU acá y aquí puede llegar 0.95 PU o 0.9, 0.92 PU. Y eso es una caída bastante fuerte de tensión debido a el efecto resistencia y reactancia serie. Eso se debe también a que entre más alta es la corriente que circula en la línea, esta impedancia toma más relevancia. Pues precisamente porque hay más corriente aquí, entonces RI cuadrado y la X y la caída de tensión por esta reactancia se vuelve más importante y entonces líneas que están pesadamente, o sea, elevadamente cargadas, cerca de sus límites máximos y que son largas, entonces se van a producir caídas de tensión fuertes. Ejemplos prácticos de esto son precisamente la línea de Olancho, por ejemplo, la línea de 69 kilovoltios de Olancho, que maneja flujos de 40 megavatios, 50 megavatios, cuando sus límites máximos andan en 70 MVA. Entonces esos flujos altísimos y esas corrientes altísimas producen problemas de tensión en la red. En cambio, cuando estamos hablando de una línea larga que tiene un efecto capacitivo bastante fuerte, y que no está muy cargada, o sea que la línea está, digamos, livianamente cargada, este efecto disminuye y empieza a tomar relevancia este efecto, el efecto de la capacitancia, debido a que, por ejemplo, en horas de la madrugada, cuando las corrientes son bien bajas y las demandas son pequeñas, esta tensión aplica directamente sobre esta capacitancia y el efecto capacitivo domina sobre este otro y lo que se producen son altas tensiones, ¿verdad? Altos voltajes. Entonces, líneas de transmisión muy descargadas tienden al fenómeno de alta tensión y líneas de transmisión muy cargadas y tiende al fenómeno de baja tensión, ¿verdad? El, el equilibrio natural, la corriente ideal de la línea es aquella en la cual esta potencia reactiva es alimentada por esta potencia capacitiva. El Q de este anule al Q del inductor anule al Q del capacitor, de manera de que ni se produzcan excesos de Q que salen de la línea o que se tengan que estar enviando grandes cantidades de reactivo de generación u otras fuentes para poder superar este Q. Claro, eso se mira en la clase de líneas de transmisión, ¿verdad? La cargabilidad natural de la línea, pero el punto óptimo de operación de una línea, pero las líneas de transmisión son simplemente arterias y ahí no le importa, el flujo va por donde quiera y la carga crece como quiere y la generación también. Y entonces las líneas de transmisión no es que se está buscando siempre operarlas en su punto óptimo, sino que simplemente ellas se cargan a sus niveles naturales, por decir así, según los flujos de carga, y por eso es que se producen estos problemas de tensión. No sé si alguien tiene algún comentario o consulta.
sobre esto que acabo de mencionar. Bien, así como vimos con la ley de Ampère en el caso de la inductancia, aquí lo que importa es la ley de Gauss, en donde la integral de la superficie abierta del campo D diferencial de área establece la carga encerrada y la densidad de campo eléctrico es D es igual a epsilon por E, ¿verdad? Entonces la diferencia de potencial entre dos puntos era la integral de línea entre 1 y 2 del campo eléctrico, punto diferencial de línea, y la capacitancia se definía como la carga sobre la tensión. Entonces el campo de una línea, de un conductor, ¿verdad? Cualquiera, se define como Q sobre 2πx, eh, cuando X es digamos, estamos dentro de la sección transversal, y la intensidad del campo eléctrico sería Q sobre 2πx o epsilon, ¿verdad? Cuando nosotros calculamos la diferencia de voltajes entre dos puntos de 1 y de 2 fuera del conductor, entonces, igualito que en el caso de la inductancia, la diferencia de potencial es proporcional a los logaritmos, al logaritmo natural de 2 sobre de 1, ¿verdad? Entonces, acá vemos el caso de dos cargas, que es el análogo a los dos conductores, Q y menos Q. Y entonces la diferencia de potencial entre los dos conductores precisamente depende de la distancia entre ellos y los radios de los conductores, RA y RB. De manera que de nuevo podemos construir una expresión. Aquí cambiamos el signo, cambiamos el signo sabemos que QB es igual a menos QA, ¿verdad? En este caso, este negativo queda aquí, cambia el signo positivo y queda un producto d cuadrado sobre RARB. Esto es análogo a lo que teníamos en la inductancia, la diferencia de potencial entre ambos puntos. Ya tenía una componente propia debido a la carga misma, muy parecida a la inductancia, a lo que era la inductancia propia, y luego venía el componente mutuo, o sea, debido al otro conductor. Luego hacemos capacitancia de los AB igual, de los dos conductores igual a Q sobre voltaje AB. Dos pi epsilon sobre el logaritmo natural de cuadrado sobre eso. Bueno, entonces aquí esto, ¿verdad? Si ustedes lo miran, es también muy análogo. Bajamos el 2 aquí afuera y aquí entonces se podría poner raíz cuadrada de R a RB. Y si los radios son iguales, entonces queda R. Y R cuadrado, raíz cuadrada de R cuadrado, queda R. Y este 2 se anula con el que sale. Y nos queda que la capacitancia entre los conductores es pi epsilon veces sobre el logaritmo de D sobre R. Y si ya metemos la tierra en medio, ¿verdad?, de ambos conductores, la capacitancia de A a tierra y la capacitancia de B a tierra son iguales, y es igual a la capacitancia de los dos conductores sobre 2, se le llama Cn, y entonces aquí ya uno puede multiplicar por 2 la expresión anterior, y nos quedaría 2 pi epsilon logaritmo de D sobre R, la capacitancia del conductor a tierra, que es el parámetro que queremos, porque al final en el circuito pi es la capacitancia de
la que ocupamos es la de la fase al neutro, ¿verdad? No ocupamos la de entre los dos conductores. Ok, entonces la reactancia capacitiva, 1 sobre omega C, ¿verdad? Y cuando se sustituyan los valores acá de frecuencia 60 Hz, 2pi, ¿verdad? Y luego metamos la fórmula de la capacitancia, 2pi epsilon, aquí abajo, nos queda esta constante, 2.862 por 10 a la 9, logaritmo natural de D sobre R sobre la frecuencia. Esto da ohmios metro y luego podemos dividir entre la longitud para obtener la reactancia en ohmios de toda la línea, ¿verdad? Aquí hay que dividir entre la longitud en este caso. Diferente en el otro caso, que por ejemplo acá capacitancia faradio sobre metro. Para obtener toda la capacitancia hay que multiplicar por longitud, pero en el caso de reactancia hay que dividir acá, en este. Y luego se pueden separar los dos componentes que acabo de mostrar acá. Uno que tiene una contribución propia del radio, XA', reactancia capacitiva propia del conductor. Y la otra, la XD', que es la reactancia producida por el otro conductor, que depende de la distancia D. Entonces, de nuevo, este valor es el que se encuentra en las tablas, ¿ve? Este XA', esta reactancia es la que se halla en las tablas con un pie de desplazamiento. Y luego esta se obtiene con lo que habíamos visto el resto de las tablas, ¿va? Con otra tabla que ya no se usa porque se usan ya calculadoras pues para hacer ese tipo de cálculos. Entonces esta reactancia que vemos acá como XA' en las tablas, análogamente a la inductancia, esta reactancia en megaohmios milla es exactamente lo que nosotros tendríamos con esta fórmula, ¿verdad? Sabiendo el radio del conductor y la frecuencia, nosotros podríamos calcularla, pero recuerden que lo mejor es tomar el valor de la tabla, ¿verdad? Después con el factor de espaciamiento era otra cosa. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando se tiene una línea trifásica, verdad? Entonces hay tres capacitancias de fase a tierra, de igual valor cada una de ellas. Entonces se encuentra, por ejemplo, la diferencia de potencial entre AB y entre AC, ¿verdad? Que la podemos plantear así. En este caso, la carga QA es igual al negativo de la QB más la QC, porque la suma de las cargas debe ser 0. Y entonces, y el voltaje AB más el voltaje AC, el BAB más el BAC, lo que resulta es 3 veces el voltaje de línea neutro, ¿verdad? 3 veces el voltaje de AN. Y 3 veces entonces el voltaje de AN sería la sumatoria de estas dos ecuaciones que se pueden llegar a simplificar sustituyendo QA con QB menos QC. Y nos quedaría esta expresión que también ya es familiar a nosotros, muy parecido, análogo al caso de la inductancia. Nada más que es 3 sobre 2pi epsilon la carga. Como 1 sobre la capacitancia neutro sería igual a ese valor, ¿verdad? El 3 se elimina debido a que pues estamos hablando de un solo valor de capacitancia aquí. Entonces quedaría igual que para las líneas monofásicas, el caso trifásico, 2pi epsilon, logaritmo de la distancia equivalente entre las tres fases, y el radio. Y cuando hay transposición, nuevamente esta distancia equivalente
se vuelve la raíz cúbica del producto de las tres distancias, aunque no exista simetría, ¿verdad? En la transposición, de nuevo, vuelve a hacer que la capacitancia sea igual al caso de la inductancia. Y bueno, pues debido a los arreglos de conductores que puedan haber, 3, 2, 4, entonces el radio medio geométrico también se va a sustituir acá, dependiendo, por supuesto, de las distancias de los que hay entre conductores, ¿verdad? En este caso, no es un radio medio geométrico, sino es un radio geométrico, ¿verdad? Diferente es esto ya no está en la tabla, ¿verdad? Este no es el radio medio geométrico, sino que es el radio, digamos, el radio geométrico del conductor. Ya no está afectado por el factor E a la menos un cuarto, sino que se usa directamente el radio. Se usa el radio externo, aquí lo dice, en lugar del radio medio geométrico de un solo conductor. Las fórmulas siguen siendo válidas, nada más que en vez del radio medio geométrico del conductor, aquí va directamente R, que es el radio del conductor. Para el caso de la capacitancia sigue siendo exactamente lo mismo, solamente con esa variante. Y lo que sí se puede decir que es nuevo en lo que es capacitancia es el efecto de la Tierra, ¿verdad?, sobre la capacitancia de las líneas. Ustedes han visto por el método de las imágenes que se hizo en 321, que se podía, al final una carga positiva se refleja sobre otra negativa y se establece una relación así, ¿verdad?, de este tipo. Y si yo tengo una carga negativa, entonces se refleja otra con signo contrario, ¿verdad? Entonces, en el caso de la capacitancia trifásica que tenemos nosotros aquí, QI, QJ y QN se reflejan menos QI, menos QJ, menos QN, ¿verdad? En las mismas H's, la misma altura H que está aquí se refleja hacia abajo. Y luego podemos empezar a lanzar las distancias de esta con esta, de esta con esta y todas las posibilidades que puedan haber. Y la tensión en el, digamos, en el iésimo conductor, que es este, sería la sumatoria de todas las cargas, logaritmo natural de H y J, las alturas, desde J igual a 1 a N, y la distancia que hay entre ellas, ¿verdad? H y J son las distancias entre el conductor y la imagen, lo que hemos hablado. La H y I es la propia distancia. Ok. Entonces, aquí está la carga del conductor J. Al final, lo importante saber es que cuando estas tres cargas están muy, muy alejadas de la Tierra, estas distancias diagonales vienen a ser muy aproximadas a esta recta, digamos, y estos valores son muy, muy aproximados a este valor, por decir así. Entonces se pueden hacer simplificaciones en esos casos, en donde al final lo que queda es un efecto de la Tierra en el denominador de la fórmula, que depende de las H's 12, 23 y 31, que como dijimos son las alturas de las tres fases, raíz cúbica, divididas entre los H1, H2 y H3. Los H1, H2 y H3 son exactamente las distancias diagonales que están aquí. Esta con esta con esta, y así, ¿verdad? Ahora, si, como vuelvo y repito, los conductores están muy altos sobre la Tierra,
la distancia diagonal se aproxima mucho a las alturas, y entonces este término tiende a 1 para h bien altas, y como tiende a 1, el logaritmo de 1 tiende a 0, entonces el efecto de la Tierra, cada vez que la línea está a mayor altura, el efecto de la Tierra va desapareciendo sobre la capacitancia, ¿verdad? Generalmente el efecto de la Tierra se desprecia, aunque en los software de sistemas de potencia, como el Dixieland, sí se toma en cuenta, ¿verdad? Y si se fijan, estos valores son precisamente los valores que uno le introduce al software, ¿verdad? De dónde se encuentran las fases, a qué altura está cada fase respecto del suelo, ¿verdad? Entonces el Dixieland sí considera este efecto, por decirles así. Bien, entonces la corriente de carga en el capacitor está dada por esta diferencia de tensión, la capacitancia de los dos conductores, J omega, y como podemos decir que CAB es igual a CN a 2 veces CN, y que VAB es igual al voltaje de neutro, eh, dividido, bueno, aquí el voltaje de línea a línea es raíz de 2 por VA neutro, ¿verdad? Entonces, raíz de 3. Entonces, en los circuitos trifásicos, la corriente de carga también puede expresarse con la capacitancia propia y el voltaje de fase, ¿verdad? Eso pues del circuito sale, ¿verdad? Como el circuito es monofásico, como el circuito es monofásico, lo único que importa es esta capacitancia. Bien, el reactivo sería raíz de 3 veces el voltaje línea en línea por la corriente, ¿verdad? Reactivo trifásico que pueda suministrar la línea de transmisión. Bien, no sé si tienen alguna duda. Acá termina el material de la teoría en lo que se refiere a capacitancia, y de hecho pues ya vimos algunos ejercicios en donde se trató esto, ¿verdad? Vimos este caso de la línea que era con conductores trifaz, con triángulo equilátero, en donde la distancia radio geométrico era raíz cúbica de RD cuadrado, el radio de la línea era el diámetro entre 2, se pasó a metros, se convirtió de pulgadas a metros, y luego con la distancia entre fases, entre conductores, que era 0.5 metros, se obtuvo lo que sería el radio geométrico de la línea. Ese valor de radio se puso en el denominador acá de la fórmula de la capacitancia, la distancia media geométrica entre las tres fases, aquí, ¿verdad? Que era una línea horizontal con triángulos equiláteros, 10, 10 y 20 metros. Y luego el 2pi epsilon 0 arriba, ¿verdad? Nos quedó este valor en farad sobre metro, 1.275 por 10 a la menos 11 faradios sobre metro. Luego ese valor entra directamente en la fórmula J omega C para encontrar lo que sería la admitancia de la línea, ¿va?
en Siemens sobre kilómetro, ¿verdad? Recuerdan que el Siemens es 1 sobre ohm. Entonces, al hacer estos productos queda 4.8 por 10 a la menos 6 Siemens, 1 sobre mho, es mova sobre kilómetro. Y luego el reactivo que tiene que produce esta línea de transmisión es BLL cuadrado veces la admitancia, ¿verdad? Entonces se pone 500 kb, es una línea de 500 kb por esta admitancia. Nos quedó 1.2 megabar por kilómetro, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes el reactivo del inductivo, entonces tendríamos que ver acá, aquí sí depende el valor de la corriente de la línea, para poder calcular el Q del inductor, que sería X por I cuadrado, ¿verdad? Y depende de la carga, ¿verdad? Eso sí, vuelvo aquí, les repito, para poder saber los megabares sobre kilómetro que se consumen, algo así como esto, que da los megabares capacitivos que la línea es capaz de producir, ¿verdad? Pero acá hay una dependencia directa de la corriente y por lo tanto tendríamos que saber qué valor de corriente estaría transportando esta línea de transmisión, ¿verdad? Y de hecho aquí hay una potencia trifásica. Bueno, este es otro caso, este es el otro del circuito, este es otro relé. Entonces sí depende de la corriente para que nosotros sepamos el valor del reactivo. Y vuelvo y les repito, debe existir un valor de corriente a partir del cual ese Q generado por este inductor se iguale al del capacitor y por lo tanto ese valor de corriente es la corriente natural de la línea, el valor deseable de operación, pero vuelvo y repito, eso es pura teoría porque en la práctica las líneas llevan las corrientes que el sistema eléctrico le demande, ¿va? Y las impedancias, según las impedancias. No sé si tienen alguna pregunta, yo les voy a dejar a ustedes aquí que encuentren cuál es el valor de corriente para el cual el reactivo de esta línea se iguala, el reactivo inductivo igual al capacitor, y con eso ustedes me van a poder decir cuál es ese valor, ¿verdad? De corriente y cuánta es la potencia que se transfiere a ese valor de corriente, ¿verdad? Cuánta es la potencia transferida, ¿verdad? Y ahí lo pueden calcular ustedes con raíz de 3, B de línea a línea, por I de línea. Cuando encuentran la corriente, saben entonces la potencia aparente que se está generando en ese momento. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Hola, Todo claro, ingeniero. ya me alegra mucho, me alegra que estén claros. Bueno, recuerden la tarea que les dejé acá. Y vamos entonces a mirar ahorita esta clase del viernes. Este viernes voy a abrirme para consultas y respuestas. Esta clase de este viernes. Clase porque ya se terminó el primer parcial. Ese era el último contenido de teoría. Vamos a ver algunos ejercicios acá, mejor. Vamos a ver clase
para ver ejercicios resueltos. Creo que no los hemos visto los que están ahí. Fíjense bien, vamos a ver ejercicios resueltos, ¿verdad? Que son los ejercicios que están resueltos en el campus virtual y que no los hemos visto todavía. Este lo vimos. Este creo que lo vimos también. No recuerdo, ustedes me dirán si vimos este ejercicio. Me parece que sí, pero bueno, no lo recuerdo. Este sí, estoy seguro que lo vimos. Y luego en el otro archivo ahí está este, que este no lo hemos visto. Ah, no, sí, este es un trafo de 3, ¿verdad? Creo que miramos este de transformador de 3 arrollamientos, sí lo vimos. El que no hemos visto es este primero, primer ejercicio. Este ejercicio lo vamos a ver. Este trafo de 3 creo que sí lo vimos, claro, sí recuerdo que lo vimos. Entonces básicamente es este ejercicio y uno de estos y uno de este otro material que no hemos todavía visto, tal vez este, tal vez. Entonces vamos a dejar esa clase para ver esos ejercicios resueltos, ¿verdad? El lunes va a ser una clase de consulta y luego vamos a ver ahorita en la fecha del examen. Ingeniero. Diga. Sí, ¿cree que siempre lo puede dejar en la fecha establecida? Es que la verdad que ahorita tengo muchas dificultades, tanto académicas como también personales, entonces no sé si puede dejarlo siempre así. Vamos a revisar, es el 2 de julio la fecha. Hoy estamos 23, entonces fíjense, esta clase para resolución de ejercicios, esta para preguntas y respuestas, el 30 también puedo darlo para preguntas y respuestas y el 2 es el examen, el viernes que sigue de este al otro. Lo vamos a dejar en la fecha propuesta, está bien. Les voy a dar 2 sesiones de consultas y respuestas, que serían estos 2 días. Muchas gracias, ingeniero. ¿Algo más que quieran ustedes decir? ¿Algo más que ustedes quieran decir? ¿O está claro todo, señores? Cualquier pregunta pueden hacer, no necesariamente del material. Cuando yo les abro a ustedes a preguntas y a respuestas, me estoy abriendo a un diálogo en el cual ustedes me pueden preguntar cualquier tema sobre, claro, el área de energía, sobre los asuntos de energía, sobre los análisis de sistemas de potencia. Estoy abierto a que ustedes me hagan esas consultas, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo ahorita, el software Dixieland, que es el que les digo yo que se mira, aquí hay una red, miren. Las líneas de transmisión se introducen con el tipo de estructura. Esta es una ER31-4, es una estructura de la ENE. Y aquí están, miren los conductores, ¿ves? X1 menos 1.4. X2 menos 0.5 y X3 a 1.42. Entonces son las ubicaciones de las 3 fases, ¿verdad? Esta fase está más cerca que esta, más cerca de esta que de esta. Y las alturas son iguales, quiere decir que es un poste
que tiene 3 fases horizontales, ¿verdad? La altura es a 8.47 metros. Y el hilo y el pararrayos o el hilo de guarda está a 10.36 metros. Entonces, uno mete esos valores de la estructura y mete el conductor. Miren, aquí está, tipo de conductor de la fase es un ACCR 556 Dove. Entonces, claro, 556 Dove, introducimos los parámetros de la tabla. ¿Ve? Vamos a la tabla tal cual la vimos. Introducimos los parámetros que me piden acá. Por ejemplo, pide ohmios por kilómetro. Vamos a ver. Pide ohmios por kilómetros a 20 grados centígrados la resistencia de C. O sea, él está pidiendo, el software le está pidiendo a usted que usted introduzca este parámetro de la tabla. Resistencia de C a 20 grados centígrados del conductor Dove. 556 milicircular mil. Aquí está Dove, ¿ve? 556. Y entonces se debe introducir este parámetro, .0307. Bueno, acá no, a ver, hay un conductor, sí, un conductor 345 Dove. Vamos a revisar. Conductor Dove 556.0307. .0307. Valor que se introduce. Dove. Y acá en el software hay .0999. Wow, está bastante. Pero este es ohmios por kilómetro, ojo. Y la tabla lo que tiene es ohmios por cada 1000 pies. O ohmios por pie, creo. No sé si es ohmios por. A ver. Ohmios por cada 1000 pies. Entonces hay que hacer la conversión del parámetro ohmios por cada 1000 pies a ohmios por kilómetro. Y de seguro esa conversión llega a este valor .0999 ohmios por kilómetro. Luego viene radio medio geométrico, que es 9.56 milímetros. Está en la tabla para el conductor Dove. 9.56 milímetros. También necesitaríamos convertir estos pies a milímetros. Ahora hay que convertir esos pies a milímetros. Estos .0300, este .423, no, este .0306 pies, hay que convertirlos a milímetros. 0314, perdón. Y pues el radio exterior 23.54 milímetros, así lo pide el software. Y venimos y buscamos el radio exterior, diámetro exterior. Y este está en pulgadas, también hay que convertirlo a milímetros. Introduce usted estos 3 datos. Dice que es un conductor sólido, ¿verdad? O tubular. Tubular es que tiene radio interno, cosa que no hay, ¿verdad? Él no tiene radio interno, solo diámetro exterior. Entonces, y luego acá se introduce, miren, la temperatura operacional, máxima temperatura 80 grados centígrados y la resistencia DC a 20 grados centígrados y a 80 grados centígrados. ¿Va? Se introducen estos datos. Eso nada más. Y luego de haber introducido los parámetros del conductor, el software les calcula los parámetros de la línea. Miren. Miren que dentro de la resistividad de la Tierra, 100 que es microsiemen. Aquí dice ohm, pero el valor debería ser microsiemen, ¿verdad?
Aquí lo tienen como ohmios, ¿verdad? La resistividad del suelo, 100 ohmios, muy alta, bastante grande la resistividad del suelo. Aquí directamente en ohmios. Y luego, acá el parámetro les calcula R en ohmios, X en ohmios, le calcula la resistencia de secuencia cero, la reactancia de secuencia cero, la corriente de fase a tierra, la máxima, la corriente nominal, 635 amperios. Esto entra también con el dato del conductor, ¿ve? En el conductor uno especifica acá ese valor, ¿ve? Nominal corriente, .635, el voltaje, 34.5. Entonces aquí está poniendo .635 kiloamperios. Luego la impedancia en magnitud Z1 es R1 más JX y el ángulo de esta impedancia. El valor de la capacitancia no aparece aquí en este listado. Aquí dice, miren, magnitud del factor de la Tierra, .72. Bueno, y no aparece acá la capacitancia. Esta hay que buscarla aquí hay que buscarla, ya les voy a decir a dónde se busca. ¿Dónde entraba la capacitancia? Vamos a correr el flujo para verificar si esto tiene que ver. Pues la verdad es que no veo aquí. Vamos a ver otra línea. No recuerdo, fíjense, la verdad es que era muy fácil, es muy fácil de encontrarla en otro tipo de estructura. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Sí, este tipo, acá donde entra aquí la estructura, aquí entra la susceptancia capacitiva en microsiemens por kilómetro, ¿ve? Microsiemens por kilómetro, y los otros parámetros de resistencia de 20 grados AC y la reactancia en ohmios por kilómetro entra aquí, ¿verdad? El cable, la corriente, ¿verdad? La corriente y el tipo de conductor, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene esto, el valor es más visible, ¿verdad? Acá, de la capacitancia. Bien, y aquí no aparece, ¿verdad? Siempre aparece el
el R serie, el X serie, pero no el valor de capacitancia, que ese sí se introduce acá. A ver, entonces, nuevamente, último, ya para mostrarles en un software cómo es el tema de los parámetros de las líneas de transmisión. Ahora les estaba preguntando si tienen dudas. Ingeniero, más que todo el examen es teórico práctico. El examen va a ser práctico, 3 ejercicios, algo parecido así como lo miran en los ejercicios resueltos, ¿va? Uno del sistema MPU, ¿verdad? Uno que puede ser sacar una matriz de admitancia, otro que puede ser resolver MPU, ¿verdad? Y puede con 3 trafos de 3 o sin trafo de 3, como sea. Y luego el tercer ejercicio es uno de parámetros de línea, ¿va? Así como lo miran en los ejercicios resueltos. Así va a venir el examen. 3 ejercicios de esa naturaleza. Y siempre, ¿verdad? Es de 9 a 11, así como están en el plan. Es de 9 a 11, pero yo les doy 40 minutos adicionales para que suban al campus virtual. Va a ser de 9 a 11:40 para los que tardan en subir los archivos al campus. Ahí les voy a dar 40 minutos para que lo hagan. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta? Bueno, estimados, los dejo entonces. Buen día, ingeniero.